Preparar una buena documentación es casi tan importante como preparar un buen diseño web. Y cuando me refiero a documentación, me refiero a los elementos necesarios que aportemos al desarrollador o maquetador para que lleve a cabo nuestro diseño y lo transforme de Photoshop al ámbito web en formato HTML y CSS. Un ejemplo de documentación, y de esta manera vemos de manera visual a lo que me refiero, es por ejemplo un archivo PNG en el que se incluyan diferentes características y anotaciones sobre los elementos que hayamos incorporado en nuestro diseño, como esto que estamos viendo aquí en un proyecto que he realizado anteriormente. Se trata de aquellos elementos importantes, ir agrupándolos en una especie de ficha general e indicar las diferentes propiedades. Esto realmente podemos pensar nosotros como diseñadores, que es tarea directa del desarrollador o del maquetador, pero siempre y cuando le pongamos las cosas más fáciles a la persona que venga detrás de nosotros para llevar a cabo nuestro proyecto, todo será mucho mejor. ¿Cómo podemos crear documentación? La manera más sencilla y más rústica sería, una vez tengamos creado nuestro diseño o durante el proceso de diseño, sería tener un documento aparte, ya de un ancho y un alto como queramos nosotros, puede ser a 1600 por 1200. Vamos a hacer clic en OK y se trataría de ir incorporando los diferentes elementos que tenemos creados e ir documentándolos. Por ejemplo, que tengo un tipo de blog post aquí, vamos a seleccionarlo. Como yo ya me he tomado la molestia de ir organizando correctamente los elementos, sé que puedo arrastrar este elemento completo y saber que estoy moviendo solo los elementos que deseo. Podría cambiarle el nombre, llamar blog post y empezaría a ir creando diferentes cajas de texto o diferentes elementos que me indicaran las propiedades de cada uno de los elementos que se incorporan dentro de mi blog post. Es decir, yo tendría que coger, medir cuál es el ancho, cuál es el alto, ver el tamaño de la tipografía, los colores, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos así porque luego nosotros nos ahorramos el tener que revisar estos elementos una vez estén en la web. Si estamos dando instrucciones específicas, ya estamos poniendo muy fácil la tarea de llevar a cabo nuestro diseño dentro de una página web. No obstante, es una tarea que lleva su tiempo y sí que es verdad que se hace necesario el conocer que hay una serie de herramientas extra que nos van a permitir trabajar de una manera más rápida la documentación de nuestros proyectos. En este caso, me refiero a 3 aplicaciones como son Ink, Spectre o como son Speking, que son paneles extra dentro de Photoshop que podemos comprar o podemos descargar. En el caso de Speking o Spectre son de pago y en el caso de Ink es gratuito. Nos van a permitir realizar esas labores de medición o de incorporación de características de los elementos de una manera muy sencilla. En este caso Ink, al ser gratuito, yo ya lo he descargado, lo instalo mediante Adobe Extension Manager. Lo que estamos descargando es un archivo ZXP, haciendo doble clic lo instalamos de una manera muy sencilla y lo que tengo es disponible dentro del menú Ventana, Extensiones, este panel de aquí. Hacemos clic sobre Ink para poder desplegarlo y tenemos un panel configurado en el que voy a poder extraer las propiedades de tipo texto, distancias, anchos, los efectos de capa, etcétera, etcétera. Mi consejo, al ser un añadido gratuito a Photoshop, es que lo descarguéis sin miedo y juguéis un poco con él para ver las capacidades que nos aporta a la hora de documentar nuestros archivos. Fijaros que, por ejemplo, puedo coger diferentes elementos de texto. Vamos a coger, por ejemplo, estos dos. Hago clic sobre este botón y espero a que haga su trabajo. Automáticamente me ha creado dentro de una carpeta llamada Ink 2 grupos que me van a permitir colocar de manera muy fácil las diferentes propiedades relativas a los elementos que tenía seleccionados. En este caso, pues el texto, que sería mi titular, y también el párrafo. Me da el nombre, la opacidad, el nombre de la tipografía, si tiene algún estilo aplicado, el tamaño, el interespaciado, entre líneas, el color, etcétera, etcétera. De la misma manera puedo tener una selección realizada, si quisiera, para ver el ancho y digo que me marque cuánto es esa distancia. Ya lo tengo aquí. Podría hacer lo mismo con el alto. Ya lo tendría ahí. Y lo bueno es que al tenerlo en grupos y en subgrupos puedo desplazarlo y así lo coloco donde yo quiera.
De esta manera se me va a hacer la tarea de documentar mi proyecto, mi diseño web, muy cuesta abajo. Es decir, va a ser muy sencillo el poder documentar los diferentes elementos dentro de nuestro diseño. De esta manera, y ya para terminar, repito que lo que conseguiremos es ahorrarnos una posterior revisión de elementos y también mejorar la manera de trabajar que va a tener el maquetador o el desarrollador que coja nuestro archivo PSD para poder extraer las diferentes propiedades y los diferentes elementos que hayamos incorporado en nuestro diseño.